guste el proyecto, ustedes pueden identificar ciertos puntos críticos con respecto a los aspectos ambientales que podría tener este proyecto. Ya, entonces, ahora ya hay sus 33 personas, así que sigamos nomás. En primer lugar, en esta presentación les voy a hablar un poco del hidrógeno verde como aplicaciones y producción. Ya lo que hemos visto también en las clases anteriores y que estuvieron, un poco recopilando eso. Luego vamos a hablar del análisis de ciclo de vida, que es una metodología que nos permite cuantificar el impacto ambiental de productos o de servicios durante todo su ciclo de vida. Luego vamos a ver qué sería el ciclo de vida del hidrógeno verde en específico. Y luego vamos a ver los potenciales impactos ambientales que podría tener los proyectos de hidrógeno verde. Y finalmente una proyección o una recopilación de lo que está pasando en Chile hoy día con los proyectos. Entonces, cualquier duda que ustedes vayan teniendo me las dicen en el chat, específicamente como de la presentación, y ya cuando quieran comentar, cuando tengan dudas sobre proyectos específicos, o quieran comentar o también aportar con conocimiento, eso lo vemos como al final. La idea es como dejar unos minutos también para que podamos conversar sobre todo esto. Ya, entonces el hidrógeno verde, tenemos entre sus principales aplicaciones está el insumo como o suministro en procesos químicos, ya sea por ejemplo en refinería de combustibles fósiles, o ya sea en la industria química en sí, en procesos termodinámicos, etc. Esa era como la principal aplicación, pero ahora de lo que estamos más enfocados o de lo que hemos estado hablando es el hidrógeno verde como vector energético, ¿cierto? Entonces dentro de eso está el hidrógeno verde como combustible en industrias, como combustible en industrias o en transporte, en la movilidad, para poder reducir las emisiones de carbono. Y además de eso está el hidrógeno verde como almacenamiento energético en las plantas renovables no convencionales. Y si estuvieron en la clase del Carlos, veíamos que las plantas de energía renovable no convencional tienen este tema o esta problemática de que son intermitentes o de que tienen una variabilidad. Y a veces producen más de lo que podemos suministrar y a veces producen menos. Entonces, este almacenamiento como hidrógeno nos podría ayudar a nosotros poder almacenar la energía que se está suministrando de más en ciertas horas del día y poder suministrarlas en las horas que no tenemos energía, por ejemplo en la noche, generalmente en el caso de la solar o de la eólica. Ya, entonces aquí les muestro un diagrama más o menos de cómo es el hidrógeno verde o cómo sería una producción. Esta es una planta que se está desarrollando en Mallorca, en España, y el sistema más o menos es, primero está la energía que se obtiene de la planta solar, que viene de aquí, y esta energía pasa a un electrolizador, como vimos también en las clases anteriores, que este electrolizador transforma esta energía eléctrica en hidrógeno, energía química, y esto libera oxígeno al ambiente y también se requiere agua para poder separar el agua finalmente y obtener el hidrógeno y liberar el oxígeno. Entonces, después este hidrógeno se debe almacenar en alguna parte y para eso necesitamos comprimirlo, porque es muy liviano. Entonces necesitamos pasar por procesos de compresión para almacenamiento. Y luego para utilizarlo se puede transportar o se puede dirigir por gases ductos, y ahí hay distintos usos, como les mencionaba recién, que podrían ser en hogares, o podrían ser en la movilidad, en autobuses, o lo otro también es transportar este hidrógeno y llevarlo, por ejemplo, a lugares que tienen menos conexión con electricidad, que son más aislados. Entonces nosotros podíamos transportar este hidrógeno e instalar alguna celda de combustible en ese lugar que tiene menor acceso, y así se podrían abastecer de energía de una forma un poco más fácil. Entonces, para producir 1 kilo de hidrógeno necesitamos aproximadamente 57 kWh. Eso depende mucho también de la eficiencia del electrolizador, etc. Pero aproximadamente serían 57 kWh. Y ese hidrógeno tiene un 33,3 kWh de energía. Y ahora para yo ocuparlo, necesito también utilizarlo dentro de una celda de combustible.
que ahí también voy a perder un poco de energía porque la celda de combustible tampoco me da una eficiencia del 100%, sino que también voy a perder un poco de ese 33,3% de energía que contiene el hidrógeno. Entonces, dentro de todo este sistema, la eficiencia final de la energía que yo obtengo de la planta fotovoltaica hasta la hasta la energía final que tengo después de la celda de combustible es casi del 30%. O sea, esa es como la relación entre la energía que entra y la energía que yo obtengo de salida. Entonces, a ver, hay preguntas en el... En el chat nos preguntan cuánta agua se necesita. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Y lo de que no es una nueva tecnología, o sea, claramente no es una nueva tecnología, pero sí se está masificando ahora, recién como para producir ya hidrógeno de forma, para nosotros abastecernos de hidrógeno y producirlo como combustible de forma masificada, eso es nuevo, a eso me refiero con que es como más nuevo, pero por eso no sabemos cómo los impactos ambientales que hay, que podrían haber dentro de masificar esta tecnología, pero nueva claramente no es, y nada es tan nuevo como para poder implementarlo de forma macro. Entonces, ¿qué se necesita para producir el hidrógeno verde? Necesitamos primero una planta de energía renovable que puede ser una solar o una eólica. Y en ese caso necesitamos suelo, necesitamos paneles solares, necesitamos equipos que puede ser inversor, transformador, cables, etc. También necesitamos una estructura, necesitamos pilares, vigas que sostengan también estos paneles o los aerogeneradores. ¿Y qué necesitamos para producir el hidrógeno en sí? Como hablábamos, necesitamos electrolizadores, tanques, compresores y equipos secundarios como intercambiadores de calor o bombas. Y además, para utilizar este hidrógeno como combustible necesitamos una celda de combustible. Ya, entonces, ¿por qué se le dice hidrógeno verde? El nombre o el apellido verde viene principalmente porque es a partir de energías renovables. Entonces, para yo producir hidrógeno, no voy a estar emitiendo emisiones de carbono durante el proceso en sí, dado que la energía renovable tampoco emite emisiones de carbono en el proceso. Pero es una tecnología limpia. Aquí es donde tenemos que también evaluar otros impactos ambientales que van un poco más allá de las emisiones de carbono que están dentro de la producción en sí del hidrógeno verde. Porque es cierto que es muy importante que empecemos a descarbonizar la matriz energética y empecemos a disminuir las emisiones de carbono, pero también es importante que vayamos cuantificando los otros impactos que pueden tener estas tecnologías si es que nosotros realmente queremos masificarlas y empezar como a reemplazar los combustibles fósiles por estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo podemos evaluar estos impactos ambientales? Aquí les voy a explicar un poquito lo que sería un análisis de ciclo de vida. Más que nada para que entiendan que podemos evaluar ciertos procesos o ciertos productos más allá del uso, sino como de todo su ciclo de vida. Entonces, esto es una herramienta que está normalizada por la ISO, que nos ayuda a evaluar el impacto ambiental de un producto o de un servicio mediante la identificación y cuantificación de energía de los materiales utilizados o desechos que se liberan durante todo el ciclo de vida del producto. Entonces, por ejemplo, tenemos el ciclo de vida, pongamos un ejemplo como el papel. Para el ciclo de vida del papel, por ejemplo, sería primero la extracción de los árboles, el proceso de extracción. Luego sería el proceso de producción del papel en sí, por ejemplo, en una celulosa. Luego sería el transporte del papel desde la fábrica hacia donde lo vayamos a usar. Luego está el proceso de uso y finalmente el de la disposición, que sería reciclaje o relleno sanitario, cualquiera sea la disposición en ese caso. Entonces, el análisis de ciclo de vida nos permite ver más allá del uso mismo del papel y, por ejemplo, de su disposición, sino que podríamos ver cuántos árboles necesitamos, cuánta agua necesitamos, cuánta energía yo uso para poder producir ese papel,
de dónde yo lo voy a transportar, hacia dónde va a ir, etc. En el caso de los procesos de los servicios, necesitamos primero evaluar la construcción de la planta. Para yo tener una planta necesito construirla. Y es importante también evaluar todo el impacto ambiental que podría conllevar esa construcción. Luego está la operación de la planta. ¿Cuántos años va a durar? ¿En qué consiste el mantenimiento de esa planta? Y finalmente, cuando ya termina los años útiles de la planta, vendría siendo el desmantelamiento. ¿Qué va a pasar con los equipos de la planta, el suelo, etcétera? Entonces, ¿cómo sería el ciclo de vida del hidrógeno verde en este caso? ¿Cuáles son las etapas para producir o para yo obtener hidrógeno verde? Primero tenemos el ciclo de vida del hidrógeno verde en sí, donde tenemos que fabricar todo el equipo, que no es menor, fabricar electrolizador, tanque de almacenamiento, equipos secundarios como los que yo les mencionaba, intercambiadores de calor o bombas. Luego hay que transportar esos equipos hacia la planta. En la planta está todo el tema de la operación, donde obtengo el hidrógeno. Luego está el almacenamiento del hidrógeno y luego el uso. Y para yo usarlo, también tengo que fabricar otro equipo, que sería la celda de combustible, como les mencionaba. Y finalmente, cuando ya acaba la vida útil de estos equipos, está el fin de vida, o la disposición final de estos equipos. En el caso de una planta de energía renovable no convencional, también tenemos que incluir los impactos ambientales del proceso de la construcción y de la instalación de esta planta dentro del análisis del hidrógeno verde. Entonces, para nosotros tener una planta de energía renovable no convencional, tenemos que preparar el terreno, instalar las faenas, construir la planta en sí, instalar las estructuras principales, que en este caso, por ejemplo, podrían ser paneles solares o aerogeneradores, y para yo obtener esos equipos, primero hay que fabricarlos y hay que importarlos de otros países para instalarlos finalmente en la planta. Y luego de la instalación está la operación y el mantenimiento, como les decía, y finalmente el fin de vida y la disposición final de todo estos equipos. Entonces, ¿qué impactos ambientales podríamos identificar en el ciclo de vida del hidrógeno verde? Ahí voy a leer las preguntas si es que hay. Ya, todas estas preguntitas que me están haciendo aquí como que los vamos a ir hablando. Y si no queda claro, ahí me lo vuelven a preguntar, pero justo están como preguntando temas que justo vamos a ir viendo en una dispositiva un poquito más adelante. Ya, entonces, aquí vienen principalmente qué impactos ambientales podríamos identificar en el ciclo de vida. Primero tenemos el impacto que es el que a nosotros casi nos interesa mayormente, que es el potencial de calentamiento global, porque por algo estamos haciendo todo esto, por algo nosotros queremos reducir las emisiones de carbono, entonces necesitamos cuantificar realmente cuántas emisiones de carbono nosotros estamos emitiendo al producir todos estos equipos que necesitamos para producir el hidrógeno verde, porque no vaya a ser que también nos estamos yendo para atrás. Entonces, dentro del ciclo de vida es importante cuantificar el potencial de calentamiento global o los kilogramos de CO2 equivalente que nosotros estamos emitiendo durante la producción principalmente de los equipos, por ejemplo, el panel solar, el electrolizador, etc. Aquí les puse como un diagrama de lo que sería producir un panel solar que requiere de muchas etapas y durante todas estas etapas se requiere mucha energía y también hay muchas emisiones de carbono, porque hasta el momento todavía dependemos de los combustibles fósiles. Entonces es importante cuantificar todas estas cosas para ver cuánto realmente nosotros estamos ahorrando produciendo hidrógeno verde. Entonces, para ejemplificárselo un poquito mejor y en un caso específico, tenemos que, aquí les traje un caso de estudio, que es la evaluación comparativa del ciclo de vida de distintos métodos de producción de hidrógeno. Y les traje como específicamente el hidrógeno verde, que sería en una planta fotovoltaica. Ya, en esta planta fotovoltaica hay 464.000 paneles solares y producen 4.591 toneladas de hidrógeno al año, considerando una vida útil de 25 años. Y a partir de este estudio, el resultado que se obtuvo es que
cada 1 kilogramo de hidrógeno se emiten 3,8 kilogramos de CO2 equivalente. Entonces aquí como que desmentimos un poco el hecho de que no hay 0 emisiones de carbono cuando nosotros producimos hidrógeno, porque al momento de cuantificar todo lo que necesitamos para producir ese hidrógeno, sean todos los equipos, sí va a haber una emisión de CO2. Ahora, a medida que nosotros vayamos avanzando en la descarbonización y vayamos dependiendo menos de los combustibles fósiles, este valor va a ir disminuyendo. Pero por ahora todavía dependemos, entonces es importante que también podamos cuantificarlo para decir realmente cuánto es lo que estamos emitiendo. Y no decir tampoco que en realidad no hay 0 emisiones de carbono y que es 100% limpio, porque la realidad, si es que vemos el macro o el ciclo de vida grande, no es tan así. Ya, entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene principalmente esta emisión? Como les decía antes, de la producción de los equipos que son los más grandes, por ejemplo, los paneles solares, porque requieren mucho espacio y requerimos de muchos paneles solares para producir cierta cantidad de hidrógeno. Entonces, la cantidad de materiales que necesitamos y de energía que necesitamos para producir ese hidrógeno es harta. Entonces, eso es lo que emite principalmente las emisiones de carbono. En este caso, la producción de los paneles solares y la construcción de la planta se lleva un 88% de la emisión que se calculó en el estudio. Ya, y aquí hablamos también de otra categoría de impacto ambiental que es súper importante, que es el agotamiento de recursos abióticos. ¿A qué se refiere esta categoría? Que es el indicador del agotamiento de los recursos naturales no fósiles como metales y minerales. Y eso es lo que estábamos hablando antes del extractivismo y que la cantidad de metales que vamos a necesitar para poder producir estos equipos. Y aquí les traje como una infografía bien gráfica en el que dicen que para producir un aerogenerador necesitamos 335 toneladas de acero, 4,7 toneladas de cobre y 3 toneladas de aluminio, entre otros elementos también que salen por ahí. Es mucho para un solo aerogenerador, o sea, si es que nosotros planeamos también masificar la energía eólica, vamos a estar en un grave problema en el futuro con respecto a los metales. Y aquí dice que se espera que para el 2023 crezca en un 63% la energía eólica y que eso en el futuro va a ser como un grave problema en cuanto a la demanda de los minerales. Ya, otra categoría de impacto ambiental es el uso de suelo. Que esta categoría es un poco más difícil de cuantificar, porque cuando nosotros cuantificamos la cantidad de metales que necesitamos, en general es como un número. O cuando cuantificamos la cantidad de CO2 que emitimos al ambiente, también lo podemos cuantificar en un número. Pero los cambios que le hacemos al suelo y el daño que le hacemos al suelo es más difícil de cuantificar. Y en realidad tampoco se cuantifica mucho. O por ejemplo, el potencial que podría tener ese suelo en otra cosa. Eso también es difícil de cuantificar, pero sí existe. En general se mide como en metros cuadrados de suelo. Y, por ejemplo, para ver cuánto suelo necesitamos para una planta fotovoltaica, aquí les traje un ejemplo, pero esta planta fotovoltaica es uno de los proyectos más grandes que se están desarrollando ahora en Chile, que la idea es que sea una planta de una capacidad instalada de 480 megawatts. Eso es harto para una planta fotovoltaica. Y el proyecto va a estar ubicado en la región de Antofagasta, y este proyecto abarca un área total de 435 hectáreas, que como más gráficamente son 370 canchas de fútbol, que es harto suelo para una planta fotovoltaica. Y la idea es que, o los planes de Chile, es que nosotros empecemos a masificar más las energías renovables no convencionales. Entonces vamos a estar usando harto suelo en este tipo de energía. Ahí les puse la referencia. Y además de las categorías ambientales, tenemos algo que se llaman indicadores ambientales. Que estos indicadores nos ayudan un poco a visualizar
estos impactos que estamos teniendo, porque a veces si yo les digo, para producir este panel solar necesitamos no sé cuántos megawatts de energía, como que uno queda así, pero ¿y cuántos son esos megawatts? O sea, ¿en referencia a qué? Entonces, estos indicadores nos ayudan un poco como a visualizar mejor eso. Y a mí me gusta este en particular, que es el Energy Payback Time. Es un poco enredado, pero es la cantidad de tiempo que le toma a un sistema de energía generar la cantidad de energía equivalente a la cantidad que le tomó producir el sistema. Es decir, en cuánto tiempo yo voy a poder, entre comillas, retornar la energía que yo ocupé para producir, por ejemplo, mi planta fotovoltaica o mi planta eólica. ¿En cuánto tiempo yo me demoro en producir la energía necesaria para retornar toda la energía que ocupé en producir la planta? Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, este ejemplo específico, que es el Energy Payback Time de una planta fotovoltaica de 7 megawatts en Irán. Entonces, en este estudio, el resultado fue que para generar la misma cantidad de energía como energía primaria consumida que utilizó la planta para la construcción y la fabricación y todo lo que estamos hablando, se requieren 5,51 años de operación. Es decir, si consideramos que la planta tiene una vida útil de 25 años, 5,5 años sería el 22% de su vida útil. O sea, el 22% de la vida útil de la planta lo va a ocupar, por así decirlo, en retornar la energía que se utilizó. Y esa energía que se utilizó siempre o casi siempre es energía fósil o energía de combustibles fósiles, porque también dependemos primariamente de esa energía aún. Entonces, igual es un punto importante a considerar cuando consideramos, por ejemplo, las vidas útiles de las plantas fotovoltaicas o de las plantas eólicas, o cuando consideramos dónde se van a ubicar, porque dependiendo de dónde me voy a ubicar, yo también va a ser la cantidad de energía que voy a poder producir. Entonces no es tan fácil tampoco llegar y ponerla en cualquier lado, porque puede que salga también para atrás y no voy a poder producir la energía suficiente para que sea óptimo. Ya, entonces ahora hablemos un poco, ya que vimos el ciclo de vida como de las etapas anteriores del hidrógeno verde, entonces veamos un poco qué sería la etapa en sí misma de la producción del hidrógeno verde, cuáles son las emisiones, cuánta agua ocupamos, todos esos temas. Entonces, ¿cuál es la principal emisión? En este caso es la emisión de vapor de agua. ¿Y qué es el vapor de agua? El vapor de agua es un gas que responde física o químicamente a los cambios de temperatura, por lo que se considera retroalimentador. Y el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, y es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera, pero esto actúa como retroalimentador del clima. Entonces, el vapor de agua puede volver fácilmente o más rápido al ciclo del agua, dependiendo de las temperaturas que va teniendo la Tierra. No así el CO2, porque el CO2 es un gas de larga permanencia en la atmósfera. Para que el CO2 vuelva a su ciclo del carbono o sea, por eso se dice que en realidad siempre se queda en la atmósfera como permanentemente, porque en realidad es son muchos años para que el CO2 pueda volver a la Tierra. Entonces, se dice que es mejor que nosotros emitamos vapor de agua que CO2, porque el vapor de agua puede volver al ciclo del agua y así no afectamos tanto el cambio climático. Y además el CO2 en la atmósfera también perjudica la permanencia del vapor de agua dentro de la misma atmósfera. El tema es también ahora, y el cuestionamiento es, ¿qué pasaría ahora si nosotros empezamos a emitir en vez de CO2 solo vapor de agua? ¿O cuáles podrían ser las consecuencias de emitir de forma masiva vapor de agua? Porque de cierta forma también estamos afectando el ciclo del agua. O sea, ¿sabemos realmente que es mejor? Probablemente sí, pero ¿qué tan mejor? O en realidad, ¿qué otras consecuencias podrían ocurrir por emitir el vapor de agua de forma masiva? Ya, aquí también lo que preguntaban en el chat, el consumo hídrico. Ya, para producir 1 kilogramo de hidrógeno se requieren 12 litros de agua aproximadamente.
¿Y por qué? O 12 kilos también, porque la densidad del agua lo vemos como 1 en general. Pero, ¿por qué se hace esta diferencia? Porque el agua, un mol de agua, contiene 16 gramos de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, para yo poder captar ese hidrógeno, necesito más kilogramos de agua. No es como una relación 1 a 1, sino que voy a necesitar un poco más de agua para yo poder captar ese kilogramo de hidrógeno. Entonces, en general, cuando los expertos o los proyectos de hidrógeno hablan del consumo hídrico, hablan refiriéndose a que en realidad no es un consumo grande, que es un consumo muy menor en comparación a, por ejemplo, la industria minera o la industria agrícola, entonces como que no debería haber problema. Pero en realidad sí se está sumando a la demanda de agua o a la situación hídrica que estamos, que es una situación súper complicada. Entonces, se deja un poco como de lado, como que no se habla del consumo hídrico del hidrógeno verde porque es menor a las industrias o a los impactos que tienen otro tipo de industrias como la minería o la agrícola que se chupan toda el agua. Entonces, no se habla de cuánta agua se ocupa porque casi que en realidad es insignificante en comparación a estos otros valores, pero sí suma. Es algo que vamos a estar ocupando agua dentro de estos nuevos proyectos de hidrógeno. Ya, otro punto importante es que es un gas altamente inflamable. Esto igual lo hablábamos en las clases anteriores. Y hay ciertos riesgos en almacenar hidrógeno porque no es igual que almacenar, por ejemplo, gas natural. El hidrógeno es 2,8 veces más liviano que el gas natural. Entonces, comprimirlo, y al ser también altamente inflamable, es un poco más complicado. Lo que pasaba aquí era que la regulación nacional incluía el hidrógeno en forma genérica y que iba a ser regulado igual que las otras sustancias peligrosas o igual que el gas natural. Y aquí empezaron a haber ciertos debates y ciertas personas que empezaron a pedir que hubiera una reglamentación específica con respecto al hidrógeno porque no era un gas igual que, por ejemplo, que el gas natural. Que tenían que haber ciertas medidas detalladas y específicas al hidrógeno. Y ahora sí se están desarrollando como reglamentos en cuanto a la seguridad, y en realidad si es que estos reglamentos están bien detallados y bien estudiados, no debería haber problema. Pero, y también las tecnologías también van mejorando y tampoco debería haber problema, pero igual es un punto importante porque no estamos hablando igual que el gas natural. O sea, nosotros tenemos que considerar que no, que el almacenamiento no es el mismo, y el transporte tampoco, y lo que sea que vayamos a hacer con el hidrógeno no es igual. Entonces también hay que ser específico en cuanto a eso. Y ahora voy a leer alguna duda que pusieron por aquí. También hay mucha más agua en la atmósfera y lo que agregamos es una cantidad mínima en comparación a lo que ya hay en la atmósfera, aparte de tener ciclo más rápido que CO2. ¿Cómo se comparan los consumos de agua de la industria petrolera, de carbón y de gas que buscamos reemplazar con el H2? Esa es la comparación que importa. Sí, sí tienes toda la razón, esa es la comparación que importa dentro de... Y eso es lo que también tenemos que hacer, como comparar las industrias de los combustibles fósiles con esta industria nueva del hidrógeno. Y en general estas industrias, al tener también procesos distintos, consumen más agua. El tema es que nosotros no producimos petróleo ni carbón, eso es como que los importamos de otros países. Entonces, en realidad ese consumo de agua no es aquí mismo, no es como en nuestra situación hídrica. Ahora, si nos vamos al macro, el agua se está consumiendo igual. Pero ahora el objetivo como de aquí sería producir nosotros mismos el hidrógeno. Entonces, ahí sí no estaría afectando más el consumo hídrico del hidrógeno como país. ¿Algún estudio cifra de cuánto disminuiría los costes energéticos iniciales de la creación e implementación de la planta de hidrógeno si se produciera la tecnología en Chile? Si es que se produciera la tecnología, ¿te refieres como
a producir nosotros mismos los equipos o si es que implementáramos ya en realidad la tecnología en sí, pero hay ciertos estudios en los que hablan sobre reutilizar los metales, por ejemplo, de los paneles solares, reutilizar los equipos principales como en vez de ser extractivista y seguir sacando metales, por ejemplo, meterse más con lo que sería la minería urbana, que sería implementar metales que ya están dentro de los equipos, reutilizarlos, y ahí se podría disminuir también un poco el impacto que se requiere para producir una planta fotovoltaica o una planta eólica también. Pero en realidad todavía como que no hay mucha implementación de eso porque no hay tanta como estudio sobre la reutilización de los metales así a ese nivel de hablar de la minería ya urbana y como dejar de ser tan extractivista. Y el consumo de agua que mencionas, ¿es solo contando el proceso de generación del hidrógeno verde o considera también el agua que se ocupa en la extracción de materiales, los equipos, etcétera? Ya, esa también es una buena pregunta. El consumo de agua que yo mencioné recién es netamente hidrógeno, el agua que yo necesito para producir hidrógeno. Porque también, como mencionas, y muy bien mencionas, también se necesita agua para las otras etapas del ciclo de vida. Pero el que yo mencioné era netamente el agua que necesitamos eh, para producir 1 kilogramo de hidrógeno. O sea, si yo entro 12 litros de agua al electrolizador, me va a salir 1 kilogramo de hidrógeno. Ya, para producir hidrógeno se requiere captar CO2, pero hay proyectos que van a requerir generar CO2 a través de oxicombustión de biomasa. ¿Cuál es tu opinión al respecto en cuanto a las emisiones que se pueden generar y además transportar biomasa en consumo de energía fósil? Ya, eso igual lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero en general, o sea, en realidad para producir hidrógeno verde, en sí, hidrógeno verde, no se requiere captar CO2. Lo, hay ciertas plantas que captan CO2, pero es porque producen metanol verde que se le dice. Entonces, por eso hay ciertos proyectos que tienen esta captación de CO2 para producir este combustible verde, que sería el metanol, a partir de hidrógeno verde y de CO2 captado del ambiente. Pero en realidad para producir hidrógeno verde en sí mismo, no necesitamos captar CO2. Ya, ahora que respondimos todas las preguntitas, vamos a seguir con las proyecciones del hidrógeno en Chile. Yuba, Aquí vamos a hablar un disculpa poco. que te interrumpa. Es que Sí, hay una dime. pregunta de Andreina que dice si puedes explicar qué pasa luego con el agua luego de ser utilizada. Ah, ya, claro. Ya. Cuando nosotros utilizamos el agua para producir hidrógeno, em, se separa, se separa el agua y separamos el hidrógeno y también separamos el oxígeno. En general, el oxígeno a veces se almacena y se puede reincorporar en otros procesos o se puede liberar al ambiente. El hidrógeno que queda como hidrógeno luego pasa a la celda de combustible para nosotros poder utilizarlo como energía, para poder nuevamente tener energía eléctrica o ocupar la energía que tenemos ahí como hidrógeno, ocuparla nosotros mediante la celda de combustible. Ahora, cuando el hidrógeno entra a la celda de combustible, sale vapor de agua. Y además la energía que necesitamos, energía y vapor de agua. Entonces, de cierta forma, nosotros estamos retornando el agua, no es como que el agua vaya a desaparecer, sino que cuando yo voy a ocupar el hidrógeno, va a retornar esa agua, pero el tema es dónde va a retornar en vapor de agua claramente también, y también, esto también lo voy a mencionar adelante, pero como se proyecta mucho exportar hidrógeno,
Nosotros vamos a producir el hidrógeno con nuestra agua, pero después ese hidrógeno va a ser ocupado en otro país. Y ese otro país va a obtener el vapor de agua que nosotros proporcionamos a partir de nuestros recursos hídricos. Entonces, ese es también el tema. Hablando en macro, como que el agua vuelva a su ciclo, pero si nos ponemos como un poco más detallistas en dónde y en cuánto tiempo, ahí ya es distinto. No sé si había otra pregunta también por ahí. Me parece que no. Ya. Entonces, como proyecciones o qué es lo que está pasando más o menos aquí en el país, vamos a ver un poco lo que es la estrategia nacional. Igual la estrategia nacional la vamos a analizar harto en la próxima clase con mis otros compañeros y ahí vamos a comentar y analizar de qué se trata, pero ahora vamos a ver un poco los principales puntos y qué podría implicar eso ambientalmente más que nada. Entonces, para el 2025 se espera una capacidad de electrólisis de 5 gigawatts, que es harto. Y para el 2030 se espera ser el líder productor global de hidrógeno verde con una capacidad de 25 gigawatts. Y aquí también un punto importante, que también se espera ser el líder exportador de hidrógeno verde para el 2030, que era lo que yo les decía de que vamos a estar como exportando al final este combustible. Entonces, ¿qué significa una capacidad de 5 gigawatts de electrólisis? Para tener como una idea, actualmente tenemos aproximadamente 6,2 gigawatts de energía solar y 3,8 gigawatts de energía eólica. Entonces, tener 5 gigawatts de capacidad de electrólisis, es decir, que tendríamos que aumentar en un 50% la energía renovable no convencional y destinarla a la producción de hidrógeno verde. O esa energía que ya tenemos instalada, destinarla a la producción de hidrógeno verde, pero en realidad nosotros no nos estamos metiendo tanto con la matriz energética que ya está instalada, sino que se están desarrollando nuevos proyectos donde se están instalando en nuevas estructuras para poder producir el hidrógeno verde. O hay muchos proyectos que también están ampliándose para producir hidrógeno verde. Y entonces aquí era lo que yo les decía, el tema de exportar agua, porque producir 200 kilotoneladas de hidrógeno verde y exportarlo finalmente equivale a exportar 3 millones de metros cúbicos de agua al año. ¿Y por qué? Porque cuando yo produzco el hidrógeno aquí en Chile, con el agua que tenemos acá, y lo mando a otro país, cuando lo vayan a utilizar, ellos van a ser los que van a retornarse con el vapor de agua, o el vapor de agua se va a emitir en ese país. Y aquí al final como que también nos vamos a estar secando un poco porque vamos a estar como exportando este hidrógeno que lo obtuvimos a partir del agua que nosotros teníamos acá. Y aquí también otro punto importante que es el ingreso de estos proyectos en el país al CIA, que el CIA es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es un instrumento de gestión ambiental destinado a la evaluación y a la predicción de los impactos ambientales que podrían generar proyectos y actividades que se realizan en el país. Y de acuerdo a la ley requieren ser evaluados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que el Servicio de Evaluación Ambiental advierte que aún no existe una tipología específica para proyectos de producción, almacenamiento o transporte de hidrógeno verde. Por tanto, los proyectos deberán ingresar al sistema de evaluación solo cuando alguna de sus partes se enmarque en las tipologías de ingreso existentes. Esto quiere decir que un proyecto de hidrógeno verde no está obligado específicamente a entrar al sistema de evaluación ambiental si es que ninguna de sus partes se involucra dentro de las tipologías que ya existen para entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero es probable que muchos de estos proyectos sí estén dentro de estas tipologías, porque las tipologías son tipo, por ejemplo, proyectos que consideren centrales energéticas mayores a 30 megawatts.
Entonces es muy probable que un proyecto de hidrógeno esté dentro de esas condiciones, o que se produzcan sustancias tóxicas como el metanol, que hay algunos proyectos de hidrógeno que incluyen, aparte de producir hidrógeno, producir metanol, o que se considere la producción de sustancias inflamables como el hidrógeno de una cantidad igual o mayor a 80.000 kilogramos al día. Entonces aquí hay ciertas críticas que se le hace un poco a que debería haber una tipología específica para el hidrógeno verde, considerando que los proyectos van a empezar ya a crecer y van a implementarse en distintos lugares del país. Entonces que deberían haber ciertas tipologías específicas con respecto al hidrógeno. Aquí dice, Andreina Gutiérrez dice, en experiencias comparadas, el gran tema en proyectos de este tipo es el fraccionamiento. Y eso también es muy cierto porque al momento de ingresar los proyectos, bueno, en realidad yo no sé tanto de este tema que es más de derecho, pero al momento de ingresar los proyectos, de repente los van ingresando por partes. Entonces, a veces es distinto evaluar un proyecto en su macro a evaluar el proyecto por partes y ahí van obteniendo distintas calificaciones ambientales el proyecto porque al final como que se fue separando. Eduardo Chávez dice, la disponibilidad de agua se prevé muy escasa por estas zonas, entonces el hidrógeno verde le va a añadir más estrés al problema, ¿cierto? Podría ser, de hecho, hay ciertas zonas que están medias críticas en cuanto al agua y los proyectos de hidrógeno verde consideran plantas desalinizadoras, que son las plantas que agarran el agua del mar y las pasan por procesos para poder tener como agua dulce o agua sin tantos minerales y sin tanta sal, y obtienen esa agua. El tema es que esas plantas también tienen un gran impacto y también lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y entonces aquí también lo que hablaban harto antes y hablábamos las clases anteriores es el potencial eólico de Magallanes. ¿Por qué se habla tanto de Magallanes y por qué hay tanto foco en poner proyectos de hidrógeno en esta localidad? Y es principalmente porque en el 2021 el Ministerio de Energía realizó un estudio en el que cuantificó el potencial eólico que tiene Magallanes y donde se estimó que Magallanes por sí solo como región podría producir el 13% del hidrógeno verde mundial, alcanzando un potencial de 126 gigawatts. Entonces, por eso hay tanto foco en Magallanes, porque este estudio que estimó el potencial que tiene Magallanes debido a los grandes vientos que hay, estimó que nosotros hasta podríamos producir el 13% del hidrógeno verde mundial. El tema es, una cosa es tener la capacidad eólica, pero otra cosa es instalarla. O sea, ¿cuánto vamos a tener que sacrificar en esa zona para poder instalar esa capacidad que es realmente enorme? O sea, si hablamos ahora, Magallanes debe tener, o tiene en realidad como 2,5 megawatts instalados de energía eólica actualmente. Y esta cantidad de energía equivale a implementar en Magallanes 31 veces la capacidad eólica que se ha instalado en todo el país. O sea, no, yo personalmente encuentro que no es factible, pero igual se sigue hablando de esta cifra, de que Magallanes tiene este potencial, y en realidad instalar toda esa energía ahí sería sacrificar muchas hectáreas de suelo en Magallanes. Ya, entonces, hablando de una planta específica, aquí esta información yo la obtuve de la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto, que es uno de los proyectos más grandes que se están desarrollando ahí en Magallanes. Entonces, ARO 1 considera la construcción de una planta para la producción de combustible con una turbina eólica de 3,4 megawatts. La planta se emplazará en una superficie aproximada de 3,7 hectáreas dentro de Tehuela y en Punta Arenas, mientras que el proyecto ocupará en total 5,7 hectáreas. Se estima que su vida útil será de 25 años.
Entonces, ¿qué son los e-combustibles? Porque aquí estamos hablando más allá que el hidrógeno verde, pero cuando uno ve los proyectos o cuando ve el anuncio, en general se dice producción de hidrógeno verde en Magallanes, vamos a descarbonizar la matriz. Pero en realidad el proyecto en sí eh, está enfocado a producir metanol y además gasolina. Y para eso es el tema de captar el carbono. El carbono del CO2, juntarlo con el hidrógeno verde que estoy produciendo y producir metanol. Que de cierta forma estoy produciendo un metanol verde porque estoy captando CO2 del ambiente. Y se dice también que en realidad cuando yo después combustiono ese metanol, no estoy emitiendo emisiones o estoy emitiendo en realidad emisiones neutras, porque sí las emito, pero yo también capté ese CO2 para poder producir ese metanol verde. Entonces, por eso se habla de este metanol que es como un metanol neutro, porque yo capto CO2 para producir el metanol, también con el hidrógeno verde, y después cuando yo lo combustiono, emito metanol o emito emisiones de carbono, pero yo también las capté. Entonces ahí tienen el tema de que es como una producción neutra de emisiones de carbono. Pero en realidad el metanol igual es un compuesto que es más potente que el CO2 en cuanto a gas de efecto invernadero. Es como 23 veces más potente que el CO2. Entonces en realidad igual tiene su impacto, no es tan neutro como se dice. Ya. Hay otra cosa importante también, es que el metanol es un compuesto altamente tóxico. Entonces también podría tener ciertas repercusiones en la zona como aledañas a la planta porque es un compuesto complejo. Y también es importante considerar que este proyecto considera netamente la exportación de este metanol. No estamos hablando como de producir hidrógeno verde para abastecer la zona de Magallanes o producir hidrógeno verde para descarbonizar la matriz energética de Chile, sino que es netamente para poder exportar este, este metanol. Y tampoco es gran sorpresa porque cuando leímos antes la estrategia nacional, veíamos que en uno de los objetivos era ser el principal exportador de hidrógeno verde del mundo. Entonces, ese es el objetivo principal casi de la estrategia nacional. Y hay muchos proyectos que se enfocan en exportar el hidrógeno más que nosotros descarbonizar nuestra propia matriz. Ya. Y esto era lo que yo les decía también del uso de agua. En este caso, este proyecto contempla una planta desalinizadora que al final agarran agua del mar, la pasan por procesos para poder eliminar la sal. Pero ¿qué pasa con la salmuera que queda? Esta salmuera en general, o en realidad siempre, se, se desecha nuevamente al mar. Y ahí es cuando está el impacto ambiental porque estamos perjudicando la temperatura del agua del mar y la cantidad de oxígeno que existe en el agua del mar debido al aumento de la salmuera. Y esto afecta directamente a la vida acuática también del sector. Entonces también podría ser un impacto ambiental potencial grande en la zona. Y otro de los impactos que se han ido identificando que podría tener esta planta es el tema de la biodiversidad de las aves. Hay una carta que se presentó en la revista Science, donde ciertos científicos y representantes de la comunidad se refieren específicamente al proyecto y a la cantidad de aerogeneradores que pretenden instalar en Magallanes, y dicen ahí que podría generar un impacto sobre la biodiversidad debido porque hay hartas aves que podrían colisionar con los aerogeneradores cada año. Entonces alertan un riesgo de 40 a 60 especies de aves migratorias y también estiman que entre 1.700 o 1.500 aves podrían colisionar con los 2.900 aerogeneradores que se van a instalar. Entonces, igual es cierto que hay otras industrias que también tienen este tipo de problema en el que las aves
colisionan, por ejemplo, con las hidroeléctricas o colisionan hasta con los autos cuando nosotros nos trasladamos o con los aviones, pero es importante igual cuantificar lo que vamos a hacer. Si es que vamos a poner esta cantidad de aerogeneradores en Magallanes, cuantifiquemos el impacto, ojalá lo máximo posible, para poder nosotros estar informados también y al final tener en cuenta lo que estamos sacrificando también por tener esta tecnología verde o este combustible verde. Entonces ya para cerrar y para poder comentar y seguir hablando y teniendo más preguntas, como reflexión final, en realidad todos los procesos y las acciones humanas tienen un impacto ambiental asociado, así que es importante tener ojo con eso, con lo que vamos a hacer y tener en cuenta que nada es tan verde o nada es tan limpio como de repente se puede vender. El hidrógeno verde, como les mostraba antes, sí produce o sí emite CO2 durante su ciclo de vida si nosotros cuantificamos la cantidad de equipos que necesitamos. Y es cierto que en realidad seguir utilizando combustibles fósiles es emitir mucho más CO2 al ambiente. Sí estamos reduciendo las emisiones, pero el tema es cuantifiquémosla. Veamos cuánto estamos haciendo y cuánto es el beneficio que estamos obteniendo también con este hidrógeno o estas tecnologías que no emiten emisiones de carbono o emiten bajas emisiones de carbono. Otro punto importante es que la descarbonización de la matriz energética es de suma urgencia. Yo también estoy muy de acuerdo con eso. Yo también estoy muy de acuerdo con que tenemos que, ojalá, dejar de depender con los combustibles fósiles y con todas las energías que conllevan eso. Pero también pienso que es muy importante que cuantifiquemos los impactos de lo que vamos a querer masificar. Porque si no, nos vamos a estar pisando la cola y vamos a ir encontrando nuevos puntos tal vez o nuevos puntos críticos que lo vamos después a encontrar en el camino porque no cuantificamos bien el impacto de lo que vamos a hacer o de lo que queremos masificar. Entonces, aquí en Chile hay hartos proyectos que se están desarrollando y que se están vendiendo como proyectos 100% sustentables, pero hay que tener una mirada también crítica y también un poco más ambiental de en realidad qué estamos haciendo y cuánto estamos sacrificando y cuál es el beneficio también ambientalmente que vamos a obtener al final. Otro punto también es que se debe informar con transparencia a las comunidades sobre los proyectos, incluyéndonos también en la participación. Por ejemplo, lo que yo les comentaba de la planta de Magallanes que va a producir metanol y que lo va a exportar. Yo he visto también en muchas noticias que hablan del hidrógeno verde en Magallanes y que casi que Magallanes va, va a descarbonizar su matriz energética porque Magallanes tiene un sistema energético distinto al nacional debido a la distancia. Entonces, hablan casi que la matriz energética en Magallanes va a ser casi 100% libre de carbono, pero muchos de los proyectos están asociados principalmente a la exportación de estos combustibles verdes. Entonces, también tener en cuenta de qué se tratan realmente los proyectos que se van a estar implementando. Y eso es lo que les decía, que en realidad la mayoría de los proyectos en Chile de hidrógeno verde tienen por objetivo la exportación. Entonces, mucha descarbonización de nosotros no va a haber por lo menos a corto plazo, sino que primero están con esta mirada más de exportar, que en realidad es como el síndrome de Chile siempre, que es ser como exportador y dejar como a lo nuestro atrás y basarnos también en lo económico. Entonces, eso es un punto también importante que no se habla tanto dentro de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Ya, y aquí les dejé mi mail por si también cualquier cosa o cualquier documento que quieran que les mande, se los puedo comentar, se los puedo mandar. Así que yo tengo total disposición en ese tema. Y ahora podemos ver el chat y cualquier cosita o cualquier comentario lo podemos ir comentando ahí. A ver.
Ya, Eduardo Chávez aquí preguntó, si termina siendo vapor de agua, ¿podría significar que genere grandes cantidades de lluvia o tormentas muy fuertes? En el caso de que masifiquemos de forma así, reemplazar combustibles fósiles por hidrógeno, sí podría ser de cierta forma ese el efecto, porque de alguna forma ese vapor de agua tiene que volver al ciclo del agua. Y la única forma de que vuelva en general es como la condensación y las precipitaciones en general. Entonces, podría ser, no sé en realidad si eso sería malo o sería bueno en este caso, porque también a veces falta un poco de lluvia, pero sí podría ser en el caso de que ya reemplacemos totalmente los combustibles fósiles por el hidrógeno. ¿Por qué tenemos que seguir con esa mentalidad de ser los líderes del mundo? ¿Cuál es realmente la necesidad de eso? ¿Por qué no basta con autoabastecernos a nosotros? Sí, ese es un comentario súper interesante que hace Caterina, porque en realidad que nosotros tengamos un potencial muy grande de energías renovables podría ser muy virtuoso para nosotros como país. Podríamos empezar también a proporcionar energías renovables a distintas comunidades o lugares, por ejemplo, que es más difícil llegar con la conectividad de la energía. Como yo les decía, el hidrógeno se puede transportar, entonces podríamos tal vez transportar a lugares que es más difícil llegar con la energía eléctrica. Pero en realidad el objetivo que se plantea en la estrategia nacional es más como crecer económicamente al principio y después ya como empezar a descarbonizar un poco la matriz, pero en realidad el objetivo y que está plasmado es como ser el exportador principal en el mundo. Rafael dice, el mercado interno del hidrógeno no es suficientemente grande para los que quieren invertir. O sea, claro, el mercado interno todavía es pequeño, todavía no hay en realidad un mercado grande de hidrógeno, por eso también hay tantos proyectos como que piensan más en lo económico, ¿cierto? Pero, pero poco a poco estos nuevos combustibles se van a ir desarrollando, a mi opinión, cada vez más. Rafael dice, y poca infraestructura existe para armar todo eso en Magallanes y difícil hacerlo. Claro que sí, porque la cantidad de aerogeneradores que necesitaríamos, por ejemplo, para, para instalar toda esa capacidad energética que se calculó en su momento en ese estudio del Ministerio de Energía, es casi inviable, a mi parecer, por la cantidad de material y la cantidad de suelo que se necesita. Pero es algo que se comenta y que a mí también me llama la atención porque también o sea, en realidad leí que el presidente Boric hace poco estuvo de gira en Estados Unidos y que él mencionó este 13% del lugar de donde él provenía, Magallanes, como potencial. Entonces, se está hablando, claro, del potencial que tiene Magallanes y eso también implicaría empezar a desarrollar más proyectos ahí mismo. Pero que tenga esa capacidad no significa que esté preparado para poder instalarla. Soy evaluador del CEA de Magallanes. Ojalá participen en las futuras partes. Ah, qué buena, qué buena. Sí, porque en realidad el tema del sistema de evaluación ambiental con los proyectos de hidrógeno todavía también se está desarrollando, como les contaba. No hay tipologías específicas en el caso de los proyectos de hidrógeno, que también se cuestiona mucho eso y se piensa mucho que deberían especificarse a medida que cada vez se van a estar masificando más. Pero ¿a qué costo? Aún no hay estudios serios en la realidad marina de Magallanes con respecto a las salmueras. Claro, claro, o sea, varios de los proyectos que se hablan sobre hidrógeno piensan utilizar esta agua a partir de la desalinización. Y claramente hay un impacto grande dentro de la salmuera. Al final es qué hacemos con esa salmuera. También hay ciertos proyectos que hablan o ciertos estudios
más que nada investigaciones que hablan sobre reutilizar esa salmuera en procesos químicos, por ejemplo, o en otras industrias que podrían necesitarla, pero aquí todavía no se implementa algo parecido a eso. Eduardo dice, saber para qué se requiere esa energía. Si es para, por decir, un ejemplo grotesco, seguir llenando de juguetes de plástico las navidades no tiene mucho sentido. Bueno, en realidad esa energía, los países que ya son más productores de tecnología, claramente van a estar importando esa energía que nosotros vamos a estar exportando. Y eso es un punto súper importante, porque a mi parecer también el, el mayor, el mayor cambio que nosotros podríamos hacer es primero reducir. Reducir cómo nosotros producimos o cómo nosotros estamos al final con esta mentalidad de querer más y más y más y más. Y eso es más negativo tal vez o es más perjudicial que al final nosotros podemos implementar muchos proyectos de hidrógeno verde y combustible verde y reducir las emisiones de carbono, pero lo más potente sería reducir la energía o la cantidad que nosotros destinamos para seguir estos procesos o, o todo lo que nosotros producimos, todo lo que consumimos, reducir lo que consumimos sería aún más potente, más que producir estas energías verdes. Pero en realidad eso ya es un cambio de mentalidad muy grande. Y los países grandes tampoco están dispuestos como a dejar de producir o a reducir sus producciones. Algunos igual hay algunos que están como dentro de ya un poco de la mentalidad de dejar de producir, pero por lo menos aquí en Chile estamos viendo cómo producir más energía y cómo lo hacemos más barato y cómo la exportamos. Entonces, claro, a mi parecer lo mejor sería tratar de consumir menos, pero eso también es súper difícil. Ya aquí dice, ¿algún estudio en los efectos de la transformación del agua utilizada en la fabricación del hidrógeno verde? ¿Qué le sucede? ¿Algún efecto negativo de los seres que la consumen? Bueno, en realidad no hay mucho estudio con respecto a qué le podría pasar al agua. Al final lo que pasa es que la separamos y después en realidad la juntamos. Y a veces puede sonar como un poco raro y pensar como, pero ¿cómo no le va a pasar nada si es que la estamos separando y juntando? Pero ahí va a depender mucho del equipo, de los insumos que ocupemos también, por ejemplo, qué tipo de agua, si es que es como 100% limpia, por ejemplo, si es que no tiene otros minerales dentro que podría afectar al hidrógeno que estamos produciendo también, o el insumo también de oxígeno que le vamos a suministrar para poder obtener finalmente el vapor de agua. Entonces eso va a depender mucho como de cada proceso, pero a grandes rasgos no hay mucha información sobre lo que podría pasar. En general se dice que sale vapor de agua sin ningún efecto negativo. Tal vez de acuerdo Boris dice, tal vez de acuerdo al artículo 40 de la Ley Marco de Cambio Climático pueden entrar estos proyectos de forma momentánea a CIA. Ah, claro que sí. De hecho, hay más tipologías de las que yo mencioné en las que los proyectos de hidrógeno verde pueden coincidir y pueden entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero yo les mencioné como las que más probablemente pueden coincidir con los proyectos de hidrógeno. Pero claro, pueden haber otras tipologías que también coinciden y puedan estos proyectos entrar. De hecho, es muy probable que todos los proyectos de hidrógeno también tengan que entrar sí o sí al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero también sería más certero o más adecuado que se diseñaran tipologías específicamente para estos proyectos, porque así vamos a estar
enfocados principalmente como en cada uno y en cuánto se va a producir y cómo voy a almacenar y etcétera. Andreina dice, hola, creo que faltó mencionar los impactos ambientales en el almacenamiento. En la primera diapo mencionaste las baterías. Agradecería más info. Ya, en el caso del almacenamiento de hidrógeno, no hay tantos impactos ambientales más que el riesgo que tiene comprimirlo y almacenarlo. Y además del material que ocupamos, por ejemplo, para los tanques, que también son muy grandes, ese también es un impacto potencial importante. Pero si lo comparamos con las baterías, la diferencia que hay es que las baterías son más eficientes. Entonces puede ser que yo necesite menos cantidad de paneles solares para generar cierta cantidad de energía al final. Por ejemplo, yo voy a necesitar más paneles solares para poder generar, no sé, 1 kilogramo de hidrógeno y al final voy a tener cierta cantidad de energía. En cambio, para yo almacenar la misma cantidad de energía voy a necesitar menos paneles solares, porque las baterías tienen una mayor eficiencia. Pero a su vez, también necesitamos muchas baterías para poder almacenar cierta cantidad de energía. Entonces ahí es como donde está, ¿qué pesa más? ¿La cantidad de paneles solares o la cantidad de baterías? Que en general es la cantidad de paneles solares, porque al ser menos eficiente el hidrógeno considerablemente que las baterías, necesito mucho más en esa comparación. Acá en Magallanes nada se habla del destino del agua residual usada para la hidrólisis y de la salmonela. En realidad no se habla mucho cuando se hablan de los proyectos, pero ustedes se pueden meter a la declaración de impacto ambiental y ahí en realidad los proyectos tienen descrito en general todo lo que van a desarrollar y yo lo que les mencioné lo saqué de ahí también. Entonces yo se los puedo mandar, si es que me mandan un mail, yo les puedo mandar el documento porque lo descargué y ahí en la declaración de impacto ambiental hablan de qué hacen con los residuos, de la planta desalinizadora que van a implementar y etcétera. Cindy dice, ojalá el panorama cambie después del 4 de septiembre. Sí, o sea, sería lo ideal. Sería lo ideal. Está bien, por favor, ¿puedes darnos algo de información sobre los residuos del proceso de la hidrólisis? Depende también del proceso, pero por ejemplo, hay ciertos procesos en los que van generando desechos porque el agua de repente no entra tan pura. Entonces, al separarla se van creando como ciertos desechos, y esos residuos en general también como que los botan al mar, como también hablábamos de la salmuera, pero tampoco es tan grande la cantidad de residuos que genera la hidrólisis. Pero sí hay como un cierto porcentaje como de residuos minerales que se generan porque el agua de repente no entra tan limpia. De Soto dice, qué jodido cómo seguimos con la... Hoy, ¿cuánto tiempo nos...? Ah, no, todavía nos quedan 15 minutos. De Soto dice, qué jodido cómo seguimos con la lógica de disparar y después preguntar, no evaluando cómo es debido a sus posibles riesgos, efectos de estudio. Se sigue la lógica extractivista de exportador de minería, de materia prima, y solo que ahora es verde. Sí, eso es como lo que yo quería que se quedara. Que yo no estoy diciendo que el hidrógeno verde sea malo, sino que es la forma como lo estamos implementando, que no estamos queriendo evaluar todos los impactos que podría, por ejemplo, implementar toda esa cantidad de aerogeneradores en Magallanes. No estamos evaluando en realidad el peso que pueda haber más allá de las emisiones de carbono que vamos a reducir. Y lo otro también que les decía de la lógica de exportar, y al final lo que más estamos haciendo es seguir produciendo, producir. Cuando a estas alturas del panorama y en base a la economía circular, la base principal de la economía circular es tratar de consumir menos y tratar de producir menos.
Y a veces se piensa que la economía circular es principalmente retornar los residuos o que reutilicemos, o etcétera. Pero el principal punto de la economía circular es que nosotros reduzcamos lo que consumimos y cómo lo producimos. Cindy que dice, para una transición con justicia, el gobierno de Boris debe dejar de seguir los pasos de Piñera en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Sí, esa es una nota súper interesante, que también hablan de eso, de que en realidad esta Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde fue hecha en el gobierno de Piñera y tiene esta mentalidad también de extractivista y o sea, no, de exportación. Y el gobierno de Boric está siguiendo la misma estrategia. Entonces ahí también es un poco cuestionable, pero en realidad yo no sé cuánto costará cambiar toda una estrategia y yo me imagino que también debe costar mucho cambiar toda una estrategia. Pero también sería importante darle una vuelta a ese modelo. Ojalá que el gobierno de Boric se pegue el alcachofazo también como de las bases de la estrategia, que al final es como exportar todo lo que vamos a producir. Rafael dice, creo que hay mejores opciones que lo que implica el hidrógeno verde. La eficiencia y conservación es mucho mejor opción. Se podría aprovechar la electricidad directamente en la mayoría de los usos finales en vez de convertirla en hidrógeno verde y luego volver a convertirla en electricidad. Transporte puede ser directamente eléctrico. Hay muy pocos usos, generalmente en industrias de altas temperaturas donde el hidrógeno verde pudiera ser mejor opción a reemplazar los combustibles fósiles. Chile ha buscado vender el hidrógeno verde a través de buscar exportarlo, pero sí captar las inversiones que se necesitan. Yo también pienso que lo ideal o lo mejor en este caso sería poder identificar las energías o las tecnologías que son mejores para cada caso. Por ejemplo, en este caso hablamos como de masificarnos con el hidrógeno verde y que casi que el hidrógeno verde nos va a salvar del cambio climático. Pero en realidad yo pienso que lo más óptimo es complementarnos de las distintas tecnologías o como de las distintas tecnologías verdes, donde cada una es más óptima en las distintas áreas. Así que encuentro sí muy certero tu comentario, Rafael. Aquí Ana María preguntó, ¿sabes si las aguas grises se pueden ocupar y se podría recuperar estas aguas, por ejemplo, en Magallanes? Entonces habría que trabajar primero en esto. Ya, las aguas grises son aguas que en general son aguas residuales que vienen un poco sucias. Entonces es súper difícil ocupar esa agua, por ejemplo, en un electrolizador, porque ahí estaríamos generando mucho residuo en el electrolizador y el electrolizador probablemente no va a poder funcionar bien y finalmente va a morir el equipo por la cantidad de residuos que va a tener. Entonces tendríamos que tratar mucho esa agua para poder usarla. Y al tratar el agua al final estaríamos como ocupando al final agua, es como ocupar agua potable, porque al final también tendríamos que hacerle todo un proceso para poder tener el agua más limpia. Ya, no sé si es que se me está quedando algún comentario atrás. Me dicen nomás si es que no he respondido a su pregunta, porque se me pierden un poco en el chat.
Pero cualquier cosa también que quieran seguir preguntando, o no sé si ya estamos... nos quedan 10 minutos todavía. Entonces, si quieren pueden seguir... Sí, yo te estuve siguiendo en el chat, Joana, y no, o sea, creo que respondiste todas las preguntas. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo o alguna reflexión que quiera compartir. O algo que no les quedó claro, de repente sentí que iba muy rápido, pero quería como poder también tener esta instancia de conversación, entonces, si algo que no les quedó claro, me dicen nomás. ¿No hay más comentarios? Bueno, aquí mucha gente dándote las gracias, Lua, por la clase, que Sí, todo estaba muy claro. muchas Así gracias a los que que me dan las gracias, porque en verdad a mí me gusta mucho también compartir lo que he ido estado aprendiendo. No sirve de nada si uno va aprendiendo y quedándose con los conocimientos. Así que bacán que les haya gustado y que hayan participado, porque hubieron hartas preguntas y eso también me dejó súper contenta. Así que muchas gracias por su participación y su atención finalmente. sí, muchas gracias a ti, Luana, desde ONG FIMA también. No sé si es que no hay más preguntas, podríamos ir cerrando aquí. De todas maneras, Lugo les compartió ahí el correo, así que Sí, cualquier otra cualquier duda que cosa ahí lo tengan, anotan y, por ejemplo, creo que alguien me preguntó de la declaración de impacto ambiental del proyecto en Magallanes que se está desarrollando de metanol verde. Así que me mandan un correo y yo les puedo mandar el documento. genial. Muchas gracias, Luana, muchas gracias a todos, todas los que se conectaron. Y ahí nos estamos viendo entonces en la próxima clase, donde me parece va a estar el equipo completo y van a estar hablando de la estrategia nacional de hidrógeno verde, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de la estrategia y también vamos a analizar más proyectos. Ahora yo analicé uno nomás, pero vamos a analizar otros en distintas localidades, no solo en Magallanes. Y la idea de esa clase es principalmente que conversemos. Va a ser más que una clase, va a ser como una discusión, donde nosotros le vamos a informar sobre los proyectos que están saliendo y los objetivos de la estrategia. Y para que ustedes, ahora con lo que aprendieron en estas 3 clases, puedan también comentar qué opinan sobre los proyectos, qué les parece o lo que se les ocurre. Maravilloso. Alicia pregunta para entrar al link de las grabaciones que hay que hacer. Nosotros les estamos dejando los links en la página de la U Socioambiental, que se las voy a escribir en el chat, y ahí pueden acceder a usocioambiental.cl, sí. Y ahí pueden acceder y encontrar todos los videos. Así que ahí vamos a estarlo subiendo, estamos subiendo en general el viernes para juntar todos los de las clases de la semana, pero ahí van a ir quedando, vamos actualizando todos los viernes la página para que puedan ir revisando de nuevo el video. Si no hay más, entonces nos despedimos. Muchas gracias, Luana, muchas gracias a todas y todos los que asistieron y Sí, nos vemos en gracias a la todos por próxima clase. participar. Así que muchas gracias a ustedes también.